¿Qué tal? Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos. Un enorme placer estar de nuevo con ustedes, aquí proclamando la venida del Señor Jesús. Gracias por su atención, que cada día apartan su tiempo para dedicarle tiempo al Dios del cielo, para que adoremos juntos al Creador y para que conozcamos un poco más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a ir a la meditación en la Santa Biblia. Padre eterno, Dios nuestro, Creador, sustentador y juez de toda la tierra. Gracias, infinitas gracias Señor, porque en tu misericordia gozamos de la vida, gozamos de la bendición de la salud y hemos conseguido cada momento que tu protección esté con nosotros. Oramos por aquellos hogares donde puede estar faltando el pan de la tierra, la salud, la seguridad. Estamos bajo otra situación con las lluvias y queremos suplicarte, Señor, que tu mano todopoderosa aguarde a los niños, a los ancianos, a las personas que tienen más necesidades y que son más vulnerables frente a estas situaciones. Oramos por nuestros médicos, por nuestras enfermeras. Oramos, Señor, por todas las personas que combaten la enfermedad, que cuidan la salud día con día, porque ellos también son humanos, para que ellos estén protegidos por ti, para que sus familias estén protegidas por ti, para que las comunidades donde ellos viven estén protegidas por ti, Señor. Danos ahora el perdón de nuestras ofensas, la limpieza de todas nuestras culpas y la bendición de contar con la dirección del Espíritu Santo en el estudio de la Santa Biblia en este momento. Gracias por escucharnos, Padre eterno. Gracias por darnos tu plena bendición cada momento. Gracias porque nunca nos descuidas o nos dejas solos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a tratar un tema que parece fácil, parece práctico, pero que siempre hay personas que tienen preguntas en relación con este tema. En la última exposición contestamos una pregunta: ¿quién es Miguel? ¿O Miguel es el mismo Cristo? Y ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. La persona hizo este interrogante y dice: ¿es necesario bautizarme para salvarme? La pregunta tal vez que nos debemos formular es: ¿por qué debo bautizarme? Para entonces ir a la luz de la Santa Biblia, porque el bautismo es de esos temas que lo practicamos, lo creemos. Por supuesto, hay iglesias, hay denominaciones en las que la gente no se bautiza, no es parte. Y entonces es necesario, lo que ustedes deben notar, es que el enemigo a unos les quita una partecita de la verdad, a otros otra partecita, a otros otro poquito. El asunto es que no tenga la verdad completa. Y entonces debemos ir revisando tema por tema, doctrina por doctrina, estudio por estudio, a la luz de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento no tenemos registros de bautismo. No tenemos registros de bautismo. En el relato bíblico comenzamos a mirar esta palabra y comenzamos a mirar esta práctica con el ministerio de Juan el Bautista. De hecho, ese apelativo, ese título, ese agregado de Bautista es justamente porque Juan bautizaba. Y entonces el bautismo que Juan realizaba nos da bastante
información, porque esta tarde debemos contestar por qué debo bautizarme. Esta tarde también debemos contestar cuál es el bautismo correcto. ¿Habla la Santa Biblia de bautizarse una sola vez y para siempre? ¿O habla la Santa Biblia de una sola forma correcta de bautizar? Todas esas son preguntas que deben encontrar respuesta en el estudio de la palabra de Dios en esta hora. En primer lugar, debo mencionar que si bien es cierto en el Antiguo Testamento no se ve la ceremonia del bautismo, hay un simbolismo en el culto del santuario, y eso lo vamos a ver en otro estudio. Hay una cita del apóstol Pablo que menciona el bautismo en el Antiguo Testamento de manera simbólica. ¿Sí me explico? De manera que ocurrió, como quien dice, de manera simbólica. Y por ahí vamos a empezar. En la carta primera a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Y dice el verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿De qué está hablando? Pablo siempre está haciendo referencia a la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para luego ilustrar con su enseñanza a la iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, por eso hemos dicho que uno no puede quitarle nada a la Santa Biblia, porque Antiguo y Nuevo Testamento no chocan, no se contradicen, simplemente se complementan. Entonces, si uno lee el versículo 1 del capítulo 10 de Primera de Corintios, dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Vean esto. Ahora va a decir lo que dice el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego sigue diciendo: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la roca que los acompañaba y les daba el agua era Cristo. Una declaración bien práctica de mostrar cómo el mismo Cristo del Nuevo Testamento estuvo con su iglesia del Antiguo Testamento. Pero hay diferentes argumentos en relación con esta declaración, en la que Pablo dice que en Moisés fueron bautizados todos. Miren, no se trata de decir que todo ocurrió espiritualmente en Moisés, sino que esa declaración del apóstol Pablo es como esa declaración que nosotros hoy miramos en las noticias. Por ejemplo, usted ve en las noticias que dice: la Casa Blanca dijo tal cosa. La Casa Blanca no habla. El gobierno de Estados Unidos, ya sea el presidente o alguno de sus portavoces, sí es la voz, es la opinión que sale del gobierno de los Estados Unidos. Así que más o menos así es cuando Pablo dice: todos fueron bautizados en Moisés, en la experiencia que el pueblo vivió del Éxodo. Cuando eran conducidos por Moisés, pasaron el Mar Rojo. Y Pablo dice: en el paso del Mar Rojo, simbólicamente, fueron bautizados, pasaron por el mar. Y en la nube, ahí los cubrió la nube, también fueron, dice, bautizados. Así que es una manera simbólica de decirlo. Otra manera de ilustrarlo en el Antiguo Testamento es con aquel general asirio que vino a pedir a Israel. ¿Se acuerdan? Que venía con una carta y Eliseo lo mandó para quitar su lepra a bañarse 7 veces en el Jordán. ¿De qué era sinónimo la lepra en la Biblia? Sino del pecado. ¿Y qué ocurrió cuando el hombre se sumergió,
se bañó 7 veces en el río como Eliseo se lo mandó. Pues el Dios del cielo operó un milagro y quedó limpio. Pues vamos a tratar con ustedes esta tarde el tema de que el bautismo es justamente para eso. Miremos entonces que Pablo hace esa referencia, que la gente del Antiguo Testamento, al menos de manera simbólica, fueron bautizados. Pero el bautismo propiamente dicho, de meter las personas, los candidatos en el agua, que bajen al agua, que suben del agua, porque ese bautismo lo miramos ya en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Y quien mandó bautizar fue Jesús. Comencemos entonces por acá. Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. Mateo 28, versículo 19. Vamos a ver qué encontramos ahí. En Mateo 28, verso 19 y 20. El mandato que Jesús da a los discípulos cuando está ya retirándose de la tierra para regresar al cielo. En el versículo anterior Jesús les ha dicho que toda potestad, toda la autoridad le ha sido dada en el cielo, en la tierra, y ahora con esa autoridad, con esa potestad, los manda a ellos y a nosotros a cumplir la misión, a hacer la obra misionera. Y dice el verso 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Dios. Esta es la cita que yo le mencionaba en un tema anterior, que es de vital importancia, porque si los 10 mandamientos Dios los dio en tabla de piedra, con derramamiento de fuego, de truenos y todo en el monte Sinaí, y lo escribió con su dedo, y creemos en la vigencia de esa ley por la eternidad, también este es un mandamiento muy importante. No lo escribió en piedra, no hubieron truenos, pero vino el mismo Jesús, o sea, el mismo Dios, a decirlo de sus labios. O sea, esta es una instrucción que a nosotros nos pone en una enorme responsabilidad. Miren, amigos, 2 cosas voy a mencionar aquí. Uno no empieza a guardar sábado, a diezmar, a cuidar su cuerpo, a compartir el mensaje. Uno no empieza a compartirlo después de que se bautiza y es miembro de la iglesia. No, la responsabilidad de uno, y por ejemplo, por testimonio, es a partir del momento que sabe que tiene que hacer. ¿Cuándo empieza la responsabilidad? En este momento que usted sabe que el Señor dijo que hay que ir a las naciones, hay que hacer discípulos. Ojo con esto, hay que enseñarles que guarden todas las cosas. Es por ello que tomo 1 hora diaria. Y para que esa hora diaria llegue a usted, hay otras tantas horas atrás de tiempo silencioso, en privado, para hacerle llegar el mensaje de la palabra de Dios. Porque hay que hacer discípulos, hay que enseñarles a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Y hay que bautizarlos. ¿En qué? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante seguir esta instrucción? Porque la instrucción que da Jesús es la instrucción por sobre todo el que diga o escriba algo en la Santa Biblia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay hermanos que aparecen por ahí diciendo, mire, Pedro dijo, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Y nadie mira a un discípulo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le aseguro que ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro en algunos lugares? ¿Por qué Pablo en algunos lugares? ¿Por qué dijeron, bautízate en el nombre del Señor y serás salvo tú y tu casa?
en el tiempo de Jesús, y eso yo lo he explicado, era sumamente importante hacer que la gente entendiera que Jesús, ese carpintero que fue a la cruz, era el Señor, era el Mesías, era tan divino como lo habían visto ser humano. Igual que hoy, ¿por qué tanta lucha por levantar la obediencia a los 10 mandamientos? Porque es lo que han tirado por la borda, lo han pateado, lo han pisoteado, se han burlado y será el punto de conflicto en este último kilómetro, para decirlo así, de la carrera de este planeta. El punto de la adoración. Aquí el Señor Jesús da una instrucción que no debe ser cambiada, porque cuando una persona se bautiza, se invoca al Todopoderoso, se invoca toda la autoridad de toda la deidad, porque en ese acto del bautismo se le está arrebatando un alma, se le está arrebatando una presa a Satanás. Y el Señor enseñó a invocar todo el poder del cielo para derrotar todo el poder de las tinieblas. La otra cosa es que en el acto del bautismo no es ir una vez más a bañarse como usted lo ha hecho tantas veces. No. El acto de la ceremonia del bautismo es el momento cuando usted, candidato del bautismo, cuando yo me comprometo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo a obedecer todas las cosas. En ese acto recibo la liberación, acepto la maravillosa salvación y me someto de allí para allá. Es mi Señor y es mi Salvador. Como Salvador me salva por gracia. Como Señor me dice cuáles son las reglas bajo las cuales viven los ciudadanos del reino de Dios. ¿Había pensado en eso? O sea, la ceremonia del bautismo es muy especial. Y estaba hablando un día con una señorita y dice, mire, es que yo tengo un día especial para bautizarme, por eso no me bautizo hoy. Tenía tiempo de ir a la iglesia y de conocer el mensaje. Y le digo, ¿cuál es su día especial? Dice, mi cumpleaños. Ojo, un momento. El día especial es el día que usted le entrega la vida al Señor Jesús. O que usted se deja rescatar por el poder de toda la deidad del cielo. No es más especial el cumpleaños que el día que nacemos de nuevo, porque el primer nacimiento es conforme a la carne, el primer nacimiento es de voluntad de varón, el primer nacimiento es de mujer, y el nacimiento del bautismo es el que deja nuestro nombre en el libro de la vida, es el que nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Así que el Señor Jesús da esta instrucción y Él dice, vayan, id, hacer discípulos. Hacer discípulos, ¿qué cosa es hacer discípulos? Sino educar a las personas, enseñarle a las personas, capacitar a las personas. Y aquí ya pegamos en algo. Es inevitable enseñar la verdad como está en la Biblia sin que vaya quedando desnudo el error. ¿Qué se hace antes de pasar una persona por el agua del bautismo? Hacerlo discípulo. ¿Y qué cosa es hacerlo discípulo? Enseñarle a guardar todas las cosas. Un discípulo es alguien que está aprendiendo de un maestro. ¿Sí me explico? Por eso es, con todo respeto, yo no quiero lastimarlo, pero mejor es que sepa que termine perdido. Con todo respeto. Por eso es que el bautismo de recién nacidos no tiene validez en la Santa Biblia. Porque al recién nacido no lo puedo hacer discípulo, no le puedo enseñar a guardar todas las cosas y él no sabe nada. Nada. Con todo respeto, no es un adulto el que toma la decisión de quién se bautiza, es la persona a la que se le ha discipulado, se le ha enseñado a guardar todas las cosas y se le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, miramos con ustedes la declaración. ¿Para qué es el bautismo?
¿Por qué es que debo bautizarme? Primero, porque Jesús mandó que se hiciera. Segundo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿En qué me beneficia cuando me bautizo? Hechos capítulo 2, versículo 18. Aquí estamos. Hechos capítulo 2 y el verso 18. ¿Sí estoy en lo correcto? Hechos 2, sí. Perdón, versículo 38. Por eso no me cuadraba el asunto. Dice la declaración. Miren que el versículo 37 conviene leerlo para entender mejor el versículo 38. Dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Están compungidos. Pedro les acaba de predicar un sermón en el que le dijo, ese que acaban de meter ustedes a la cruz, que lo eliminaron con clavos, es el Mesías, el Hijo de Dios, y ustedes deben esa vida. Y esta gente ahora no se fueron encima del apóstol, el derramamiento del Espíritu de Dios estaba allí, y ahora están compungidos de corazón. Y dicen a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice el apóstol en el verso 38, les dijo esto. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Mire cuántas cosas hay en solo ese texto. Punto de partida para celebrar el bautismo. ¿Qué tenían que hacer? Le habían crucificado el Hijo a Dios. El peor de los pecados habían cometido, pero el pecado que no tiene perdón es rechazar el perdón que se le ofrece, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, punto de partida, arrepentíos. ¿Sabe un recién nacido de arrepentirse? No. Pregunta a un recién nacido, ¿qué debo hacer? No, porque todavía no. Aquí era gente adulta la que preguntó, o al menos gente ya con uso de razón, porque ellos mismos hicieron la pregunta. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dice, arrepentíos. ¿Y qué sigue? Y bautícese cada uno de vosotros. Note algo, no se trata de tráigame los papeles, y usted sabe de qué estoy hablando, y con todo respeto también, mis hermanos, no se trata de tráigame la partida de todos sus parientes y aquí se bautiza usted por ellos. Hoy día han degenerado terriblemente la ceremonia del bautismo. La han degenerado tanto que puede bautizarse por internet, que puede mandar a otro a bautizarse por usted. Pero eso es un degenerio, no es el principio bíblico. El principio bíblico es que cada uno de vosotros, ¿qué? Se bautice en el nombre de Jesucristo. Y es aquí donde los del nombre de Jesús, con todo respeto, ya dije el nombre, dicen, y por eso tienen ese nombre, porque bautizan solo en el nombre de Jesús. Dicen, mire, Pedro estaba bautizando solo en el nombre de Jesús. El problema no es ese. Ni creo que la ceremonia la hizo bautizando solo en el nombre de Jesús, sino que esta misma gente que había gritado, crucifícale, ahora pregunta, ¿han entendido a quién habían crucificado? Y Pedro dice, en el mismo nombre del que rechazaron, deben ser bautizados. ¿Aceptar qué cosa? Que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces, Él le dice, arrepentíos. Hay un paso antes del bautismo, hacer discípulo. Otro paso, enseñarle a guardar todas las cosas. Otro paso, la persona pone su voluntad. No se le torció el brazo a nadie. Tercero, cuarto paso, arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Sino dar un giro de 180 grados. Iba para allá y ahora comienzo a caminar para acá. De otra manera se explica que el arrepentimiento incluye sentir dolor por haber pecado, confesar el pecado y abandonar el pecado. Eso es arrepentimiento, el abandono de la práctica del pecado. ¿Y para qué sirve? Dice, para perdón de los pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don del Espíritu
Santo, palabra de Dios. Es importante. Ahora yo le pregunto a usted que me preguntó, ¿es indispensable que me bautice para salvarme? ¿Para qué sirve el bautismo? Para recibir el perdón de los pecados. Para recibir el don del Espíritu Santo. Yo trato con personas que dicen, mire, es que yo lo que siento temor si me bautizo es, y si no puedo obedecer, este es el punto, que en el bautismo se recibe el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obrando en nosotros es el que, como dice Pablo en Filipenses, produce en nosotros el querer como el hacer para poder cumplir su buena voluntad. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Le pregunto, ¿cree que es necesario? ¿Cree que si ocupa el bautismo es para perdón de pecados? Le pregunto, ¿usted cree que en toda su vida usted ha pecado? ¿Ha sido inocentito todo el tiempo? Saben que hay un credo popular, ¿no? Saben que hay un credo popular. ¿Qué dice el credo popular? No estoy pensando en el credo del catecismo. No, para nada. ¿Saben qué dice el credo popular? El credo popular, en general, la gente cree que no ocupa a Dios. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Que la gente en general cree que no ocupa a Dios. ¿No han visto que hasta que pega, ocupa a Dios como llanta repuesta? Dios mío, ayúdame. Pero antes de eso la gente vive sin Dios, sin temor de Dios. Y la gente tiene un credo popular. ¿Qué dice el credo popular? Por eso es popular, porque es de toda la gente, o casi toda la gente. La gente dice esto: no bebo, no fumo, no bailo, no le hago daños a nadie, crío bien a mis hijos, pago los impuestos, al que me busca un favor se lo hago, yo estoy bien. Y piensan que con eso tienen la cabeza metida en el cielo. Pero resulta que un día Jesús dijo, mire, Jesús, el mismo que Dios, dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Esa es la cita de Lucas. ¿Y qué dijo Jesús? Y si ustedes, siendo ¿qué? Malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero ¿qué dijo que éramos nosotros? ¿Qué dijo Jesús? Que es el humano malo. Mire hermano, mire hermana, mire amigo, con todo el amor cristiano, usted y yo, el problema no es que hacemos cosas malas. Ese no es el problema. El problema suyo y mío no es que hacemos cosas malas, es que somos malos. A usted y a mí nos encanta lo malo. Nacimos ya con la mordida de la ponzoña de la serpiente. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. ¿Desde dónde somos pecadores? Desde el vientre de la madre. Y si no, vaya, lea la historia de Jacob y Esaú. En el vientre de Rebeca, esos mellizos ya se peleaban. ¿Ha visto el recién nacido cómo tiene el puño? Cerrado. Meter el dedo de uno, la mano de uno en la manito de un recién nacido es difícil porque tienen cerrada la mano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nacemos egoístas, con el puño cerrado para pelear y para querer las cosas solo para nosotros. Y si usted tiene la oportunidad que a mí me toca cada rato, a mí me llaman cuando la persona se está muriendo. Venga, ore con él, mire con ella, mire qué. Y a veces cuando terminamos de orar, la persona hace y se queda. Fíjense la próxima vez que les toque mirar morir a una persona. En el momento que suelte el último aliento, hace esto. Las manos se le abren. Nacemos con el puño cerrado y lo abrimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos morimos. Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Así que Jesús dijo, si ustedes siendo malos. Pablo dijo, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cuántos cree usted que en este planeta necesitamos el bautismo para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo? ¿Cree que en toda su vida hay pecados que necesitan perdón?
¿Y a quién le da Dios el Espíritu Santo? Si leemos Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Le pregunto, todo este tiempo de su vida, ¿usted ha sido bien obediente? Fíjese que hay 3 cosas bien santas que Dios dijo que son de él: el cuidado de su cuerpo, la guarda del sábado y la devolución del diezmo. ¿Usted ha sido bien fiel en esas cosas toda su vida? ¿O cree que le debe diezmos a Dios? ¿Cree que ha violado el día de reposo? ¿Cree que ha destruido su cuerpo? ¿Le ha metido droga? ¿Le ha metido alcohol? ¿Le ha metido animales inmundos? ¿Cómo se siente? ¿Cree que necesita el perdón de Dios? ¿Cree que necesita recibir el Espíritu Santo? Ahí tiene, para que conteste, para que responda. ¿Por qué? Porque la ceremonia del bautismo tiene un significado. Y alguien me pregunta, ¿qué tiene el agua en la que bautizan? Nada, nada. Ese es un acto de fe, pero gracias a Dios que es un acto, una ceremonia que se puede hacer en todo lugar. Siempre hay un lugar que tiene suficiente agua para celebrar el bautismo y no nos cuesta nada. Hay de usted si le cobran por bautizarlo, porque ese es un sacrilegio y una simonía. La Biblia no dejó una tarifa para el bautismo. No existe. No es correcto, no se debe hacer. Y entonces miramos con ustedes otra declaración clave para entender esto. Marcos capítulo 16 y el versículo 16. Marcos 16. Vea lo que dice la palabra del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay otro versículo riquísimo, demasiado delicioso. ¿Por qué? El que creyere. ¿Sabe usted cuando está recién nacido de creer en algo? En el pezón de la mamá, es lo que busca el recién nacido. En eso cree que ahí hay comida, punto. Pero de religión, de bautismo, de instrucción, de discipulado, de guardar todas las cosas, de arrepentimiento, nada. Por lo tanto, el bautismo es para personas que ya pueden creer. ¿Creer qué? Que Jesús tiene poder para perdonarle todos los pecados y el Espíritu Santo tiene poder de capacitarlo para obedecer. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces, el que creyere y fuere bautizado, este será ¿qué cosa? Salvo. ¿Sirve para la salvación el bautismo? Sí. ¿Por qué? El bautismo en sí no es el que tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? El Dios del cielo. ¿Y qué es el bautismo? El testimonio público que he creído. A mí me preguntan, por ejemplo, con el aceite con que ungimos los enfermos. Dice, mire, ¿y qué tiene el aceite con que ungen los enfermos? Nada. Es aceite de oliva comprado en el súper, no tiene nada. Que nadie le diga que trajeron la chancleta bendecida, que el aceite de no sé dónde. Cuentos. Y entonces, ¿por qué la ceremonia de ungimiento para que se sanen los enfermos? Allí lo que cuenta es la fe del enfermo. La oración de los ancianos de la iglesia con el enfermo, porque de esa manera le está diciendo Dios, tú dejaste esta ceremonia, yo creo en ella. Aquí está mi fe, aquí está mi confesión con Dios, no con el hombre. ¿Sí me explico? Entonces, el bautismo de igual manera es eso. ¿Qué cosa? La celebración de una ceremonia en la que ejercemos fe, confianza, pero la limpieza, el decreto que dice que usted quedó justificado y limpio de toda culpa, no ocurre allí en la poza del río, en la piscina, en la playa del mar, en el lugar donde lo bautizamos. No. ¿A dónde ocurre esa declaración de limpieza? En el tribunal de Dios en el cielo. ¿Se acuerda que ayer hablamos de la adopción? Que llegamos a ser hijos de Dios por adopción. ¿De dónde se saca un niño adoptado? Del orfanatorio. ¿A dónde se arreglan los papeles de la adopción? En los tribunales. El niño sale ¿de dónde? Del orfanatorio. El pecador sale del mundo, pero el arreglo de perdón de sus pecados se hace en
el tribunal de Dios. Es allá donde ocurre un decreto que dice que usted que era bolo, vago, drogo, asesino, lo que quiera, hoy es justo porque Dios le quita la culpa, le perdona todo su vida pasada y le va a enseñar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Ahora bien, ¿qué más? Leemos con ustedes, si hemos visto la declaración de Marcos 16:16, este asunto del bautismo, ¿cuándo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ocurre allí? Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice Jesús que es necesario nacer de nuevo. Aquel primer nacimiento es nacimiento según la carne, nacimiento por voluntad de hombre o mujer, nacimiento de mujer, pero aquí dice entonces que Nicodemo hizo una pregunta. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Y el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Hermano, usted que hizo la pregunta, ¿necesita bautizarse para ver el reino de Dios? Se nace del agua. Ahí es donde se nace ¿de qué? De nuevo. ¿Cuándo? En el bautismo. El bautismo debe hacerse inmediatamente que uno ha sido discipulado, que uno ha creído en la verdad. Eso no se pone para lejos. Mire, yo hablo con personas, mire, usted está yendo a la iglesia, usted conoce el mensaje, pero están amando alguna cosa del mundo, seguro que sí. Pero entonces ya es tiempo de que arregle con Dios. Y las personas dicen: mire, a mí me parece que va muy rápido. Yo le aviso. Hermano, la condición de una persona que no ha arreglado cuentas con Dios, la condición de una persona que no tiene el nombre en el libro de la vida, la condición de una persona que sabe la verdad y no se ha bautizado y puede hacerlo, es una condición desesperada. Es como si se estuviera quemando su casa y usted está dentro. Llegan los bomberos y dice: don fulano, doña fulana, joven, ¿lo sacamos? ¿Qué diría usted? Mire, espérese, yo le aviso cuando esto esté más caliente, ¿verdad que no? O que usted se esté ahogando y llega el salvavidas y dice: lo vamos a rescatar. Y usted dice: estoy esperando a ver si aprendo a nadar, ¿verdad que no? Mire por qué. En Hechos capítulo 22, versículo 16, el apóstol Pablo tuvo el encuentro con Jesús. Y una vez que tiene el encuentro con Jesús, queda ciego. Tiene el encuentro con Ananías. Y Ananías le impone las manos, le devuelve la vista, el milagro de Dios. Y luego le dice esto: ahora pues, Hechos 22:16, lo que Ananías le dijo a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante no detenerse? Porque en el bautismo, ¿qué sucede? Se lavan los pecados. Le pregunto, ¿es urgente deshacerse de la culpa? ¿Es urgente estar a cuentas con Dios? ¿Qué tal si después de que yo predico este mensaje y usted lo escucha, pasara algo? La Santa Biblia dice que la existencia del hombre encima de este planeta es como la hierba del campo, que en la mañana florece, el sol caliente la quema y a la tarde ya no existe. En otra declaración en los Salmos dice que la vida del ser humano es como la nube que se va. Nosotros somos un soplo aquí. Somos un pasajero del bus. Se subió en tal parte y en tal parte ya no lo veo, ya se bajó.
Para nosotros que somos mortales es importantísimo, desesperadamente importante estar a cuentas con Dios. No solo el que está enfermo, no solo el que está viejito, el que está vivo es candidato a morirse. Eso es así. Y por eso necesitamos, porque cuando miremos el tema del estado de los muertos, vamos a ver que solamente en vida hay esperanza. Hay dos trampas terribles metidas en el mundo cristiano: el rezo por los muertos y el rapto secreto. Dos mentiras del diablo. Y esas las vamos a estudiar con ustedes. Ahora le digo, ¿cuándo debe entregarle a Dios su vida? ¿Qué le dijo Ananías a Pablo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados. ¿Qué significado tiene el bautismo? ¿Qué significa? Hasta aquí no hemos visto nadie bautizándose con padrinos. Nadie, con todo respeto. ¿Por qué? Por el significado del bautismo. Romanos 6, versículos 1 en adelante. Romanos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Voy a leer hasta el 6 para los que anotan y no se pierdan. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo se muere el pecado? Aquí es donde viene lo interesante. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Oyó eso? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire lo que dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, póngale atención al versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Palabra de Dios. ¿Qué dijo en todo ese relato? Dice que el bautismo tiene el simbolismo de la muerte a la vida pasada, la resurrección, la sepultura de esa vida pasada y la resurrección a una vida nueva, porque Dios no hace reparaciones, Dios no hace remiendos, Dios no hace mejoras, Dios no pega parchos, Dios no enyesa gente, Dios los hace nacer de nuevo. Pero dice que juntamente con él en la cruz quedó crucificado el hombre viejo. De allí la importancia de Colosenses 2:14. Lo que quedó clavado en la cruz nunca fueron los mandamientos de Dios, sino el registro de culpa suyo y mío, cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero el bautismo tiene un significado. ¿Qué cosa? Dice que la muerte del viejo hombre, la muerte de la vida pasada, la muerte del pecado. Sepultura, cuando bajamos la persona dentro del agua y lo llevamos al fondo de la pila bautismal, está muriendo simbólicamente la vida pasada, sepultando esa vida pasada, y cuando suben al agua, entonces está ¿qué? Resucitando o naciendo a una vida nueva para vivir sin pecado por la gracia de Dios. ¿Sí me explico? Otra vez al desnudo el engaño. Cuando se bautiza un recién nacido, ni se discipuló, ni se le enseñó a guardar todas las cosas, ni creyó, ni se arrepintió, ni pidió el bautismo, y el bautismo por aspersión no cumple el significado, el simbolismo, como el bautismo por inmersión. Inmersión es zambullir, sepultar toda la persona en el agua. ¿Por qué? Porque el bautismo por aspersión es echar el poquito de agua en la frente del recién nacido. Y si el significado está en la sepultura, a ningún muerto se le sepulta tirándole una pala de tierra en la frente y yéndose. ¿Verdad? ¿Me expliqué? Con todo respeto, pero con mucho aprecio. Así funciona, mis hermanos. Ahora bien, miremos el bautismo de Jesús, que es el bautismo modelo. El bautismo por excelencia, para ilustrar la ceremonia del bautismo y lo que debe ocurrir en la ceremonia,
del bautismo. Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Vamos leyendo Lucas 3. Dice el verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado. Si usted mira allá en Mateo 3, también está el registro del bautismo de Jesús. Dice que Jesús llegó y le pidió a Juan que lo bautizara. Y Juan le resistía diciendo: mira, yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: deja, así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no tenía pecado. No necesitaba el bautismo por ser pecador, sino ¿por qué? Porque Jesús no nos manda a hacer nada que Él no haga, para darnos ejemplo, y el ejemplo lo dio Jesús. Así que si Jesús tuvo una conversación, y allá en Mateo dice que vino a Juan al Jordán, significa que no lo trajeron, significa que no estaba recién nacido, significa que vino por voluntad propia. Si conversó con Juan para convencerlo, significa que fue una decisión propia. Ahora bien, aquí dice que fue bautizado, y usted mira las tres personas, usted mira la deidad completa en el bautismo de Jesús. El Hijo sube del agua. ¿Leyó eso? ¿Vio eso? El Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. ¿Y qué más pasó? Una voz se oyó en el cielo. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba hablando en el cielo? Tuvo que ser el Padre, porque si hubiera sido un tío hubiera dicho: este es mi sobrino, y dijo: este es mi hijo. Así que arriba estaba el Padre, descendiendo estaba el Espíritu Santo, y subiendo del agua estaba la persona del Hijo. ¿Miró los tres? Cosas prácticas, sencillas, bonitas, porque toda la deidad participa en el acto de la salvación. Ahora bien, si hemos visto esto, miremos el versículo 23. El 23 es clave para hablar de algo. Jesús sale del bautismo, y nosotros sabemos que con el bautismo Jesús inició ¿qué cosa? Su ministerio. Su ministerio. Y mire lo que dice el versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ahí va dando una genealogía. Pero notó algo. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautiza? No hay una regla que diga que todas las personas deben tener 30 años para bautizarse, pero esto dice que Jesús era un adulto. Jesús no estaba recién nacido. No hay en toda la Santa Biblia, con todo respeto, bautismos de recién nacidos. Eso es una tradición de los hombres, y la Biblia prohíbe quitar la ordenanza de Dios para colocar la tradición de los hombres. ¿Es necesario el bautismo para salvarme? Pues la Santa Biblia dice que sirve para perdón de los pecados. Sirve para recibir el don del Espíritu Santo. Es el testimonio público de que he aceptado la oferta de la salvación y que estoy haciendo un compromiso de someterme, ya no más mi opinión. El apóstol Pablo dice que para el que esté en Cristo, es esclavo de Cristo, está sometido a la voluntad de Cristo Jesús. Una pregunta interesante. ¿Puede una persona, y no estoy hablando del bautismo del recién nacido, sino un adulto que se bautizó y se fue de la iglesia y se emborrachó y abandonó y se fue a restregarse en el mundo, ¿puede bautizarse otra vez esa persona? ¿Quiere ver lo que dice la Santa Biblia? Mirémonos mañana. Ahora, que Dios le bendiga. Padre nuestro y Dios eterno, gracias por el maravilloso don de la salvación. Gracias porque las ceremonias que tú dejaste son sencillas, pero en ellas se manifiesta la fe del pecador. Perdónanos y que no tomemos con liviandad tu palabra, sino que volvamos a ella.
Bendice las personas que en esta tarde están tomando su decisión para ser bautizados, para entregarle su vida al Señor Jesús. Gracias por escucharme, Padre eterno. Gracias por bendecirnos tanto. Quede tu bendición con cada hogar donde se recibe tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.